La pregunta es entonces, eh, ¿hace cuánto tiempo practicaste el curso y cómo llegó el curso a vos o vos al curso? Como quieras decirlo, ¿cómo llegaron al punto de encuentro? Llegué al curso a través de algunas charlas que encontré de Enrique Corbera. Había algo en algunas charlas que hablaba de la percepción y, y desde muy chico me considero un filósofo porque siempre estuve como en esos planteos, ¿no? ¿Cómo sé que el pasto es igual de verde para vos que para mí? Siempre estas preguntas estaban así como... Y también cuestionando lo dado, desde muy chico, con mucha rebeldía. eh, ¿Por qué las piletas? Una discusión larguísima con mi hermano de por qué las piletas se tenían que pintar de celeste. ¿Por qué uno va a comprar una pintura de pileta y encuentra el color celeste y no puede pintar de púrpura su pileta? Toda una discusión de lo dado y no sé qué. Bueno, desde muy chico. Y cuando empecé a escuchar a Enrique Corbera y a algunas charlas que me enfocaban en la percepción, me empecé a enfocar mucho con él y después también hablaba del espejo, del relacionamiento. Y en una nombra un curso de milagros. Entonces, el nombre me espantó, pero como era contenido que Corbera estaba compartiendo y lo compartía de manera como más, eh, no sé, más cuántica, entonces me ayudó. Por eso le tengo mucho aprecio a Corbera en cómo acercó a mucha gente al curso, desde su forma, ¿no? Siempre lo nombra y le da reconocimiento al curso, es verdad. Sí, Siempre lo nombra. y en mi caso vino perfecto, porque yo vengo de muchos años de camino espiritual, de búsqueda en la conciencia, y he pasado por un montón de corrientes, pero vino en un momento muy preciso, como siempre, porque no hubiese sido posible en el lenguaje que está escrito el curso, que yo lo acepte así como, bueno, vamos, a ver, Espíritu Santo. Entonces, como que para mí fue primordial encontrarme a través de una persona que lo transmitió de esa forma, ¿no? Y entonces, después empecé a ver videos que hablaban de un curso de milagro y a través de Corberas, ¿no? Y fue bueno después así como... Y lo intenté una vuelta con una maestra mexicana a través de Facebook, que ella hacía como tutoreaba cada una semana. Pero bueno, muy suelto y el nivel de disciplina que yo traía no lo pude seguir. Y la segunda vuelta ya fue como eh, con el libro en la mano. Es decir, me fui a comprar el libro en mayo del 2020. El 20 de mayo del 2020. Y con el libro en la mano fui abriéndolo y leyéndolo. Y fue muy interesante porque acá en mi casa hacíamos, cada tanto, repartíamos una compra comunitaria de verduras. Comprábamos entre varias personas, nos organizábamos, íbamos al mercado, comprábamos y repartíamos la cantidad de bultos por familias que estábamos involucradas y, y ahí cada uno se llevaba un montón de verduras y frutas. Y era un festival de repartir, charlar y qué sé yo. Y viene una vecina muy cerca de acá, enfrente, en diagonal, serán 40 metros de mi casa, eh, y dice algo que me llamó la atención. Entonces, después le escribo y le digo, eso que dijiste el otro día me sonaba a un curso de milagros. Me dice, sí, practico hace como 6 7 años. Este,
venite un día, charlamos. Bueno, me pongo, me acerco y, y fue maravilloso porque le digo, sí, me parece que me tengo que sumar a un grupo, pero bueno, como siempre empiezan en 1 de enero, y qué sé yo, medio que estaba entendiendo cómo venía el asunto. Para todo esto, con Gary Renard, porque la verdad que la literatura de Gary Renard fue fundamental también para que se asiente algo más descontracturado o más, bueno, sin olvidarse de reír, ¿no? Como tantas veces nos dijo Wapnick. Entonces, le digo a Élida, a mi vecina, y ella se puso a preguntar si sabía de algún grupo que arranque con las lecciones. Y en 2 días arrancaba, creo que eso fue 20 de mayo, compré el libro toda la semana, fines de mayo, y el 1 de junio o el 2 de junio arrancaba un grupo en Colombia con Jorge Luis Álvarez Castañeda, a quien le estoy profundamente agradecido de su guía. Y bueno, hicimos el ciclo de 2020-2021 en junio y bueno, con todas las resistencias, con todos los procesos habidos y por haber y toda la práctica cotidiana. Y bueno, ese primer revolcón con toda la literatura de Gary Renard y con toda la literatura de Wapnick fue como bueno, una un profundo reencuentro con el amor. Y de ahí, al terminar esa vuelta, la primera vuelta de elecciones, por mis participaciones, pues ya mis participaciones siempre fueron bastante inquietas en el grupo, eh, algunos y algunas compañeras me propusieron, hasta que arranque de nuevo Jorge Luis, me propusieron, bueno, que haga una recopilación de los 50 principios de los milagros. En principio era, bueno, agarrar el texto de los principios de los milagros y agarrar lo que dijo Wapnick y alguna que otra cosa más. Y prendí la cámara porque me nació eh, la idea de oír, no de oírme, sino de oír. Y de esa forma fue que apareció prender la cámara. Primero creyendo que corría por mi cuenta. Y, y automáticamente sentí una liberación muy grande y un placer que, que no está relacionado al placer, sino que es un gozo, un júbilo que no está relacionado a nada de este mundo, que era hacerse a un lado. Y fue la práctica más clara que me vino, que, que fue como una indicación. Si lo querés disfrutar, hacete a un lado. Y fue tal cual. Y es una indicación que me sirvió para todo, para hacer los videos, para lo que sea. Y me di cuenta que al hacerme a un lado, eh, que siempre me ha costado mucho, porque tengo mi experiencia la transito a través de un personaje que tiene cierto encantamiento y cierta cosa, y siempre está ahí como entre la figura de, bueno, medio protagónica que me tocó cuando dirigí la película, y cierta cosa bueno, que cuesta hacerse a un lado, digamos, porque en el mundo, digamos, es como
es la batalla entre codos de egos, de que nadie te haga a un lado. Entonces esta indicación era todo lo contrario y era como abandonar toda la carrera del mundo. Y fue una indicación clave y maravillosa para descubrir todo el manantial que hay detrás de, de la reducción que uno hace. Así que bueno, en esa apertura surgió compartir y me empecé a dar cuenta de que, bueno, de que compartiéndolo lo interiorizaba. Ni siquiera lo entendía, lo interiorizaba. Y, y que por ahí sigo escuchándolo y sigo incorporándolo de alguna manera. Entonces me he dado cuenta que hay mucho ahí detrás. Y, y no lo tomé nunca como enseñar, porque sinceramente con mucha humildad yo estaba aprendiendo del maestro. Entonces hay un solo maestro. Y ahí creemos en nuestra idea de fragmentación de que hay dos. Entonces ahí creemos que tenemos que elegir. Pero como hay un solo maestro, simplemente es eso, hacerse a un lado y escuchar. Y como a mí me da fácil eh, la, la comunicación, eh, ha sido una herramienta de aprendizaje enorme. Eh, han aparecido, eh, han aparecido imágenes o situaciones a través de los principios de los milagros que bueno, ahora vos compartiste y pude hacer como una recapitulación también. eh, que han aparecido imágenes que han colaborado mucho en la comprensión del curso, en mi caso. Como que no está acabado nunca la comprensión del curso porque tiene como es un deshacer, justamente el aprendizaje va deshaciendo, entonces como que nunca está constituido, como muy interesante el proceso, como que nunca, no tiene modo de generar apego, aunque Claro, hay mucho aferramiento a mucha metodología y el libro y esto y aquello, pero el apego surge de aferrarse y justamente la profundidad que va dando el perdón, la profundidad que va dando la corrección del milagro, va automáticamente no permitiendo que nos aferremos porque lo va deshaciendo. Es como que te va mostrando quién sos en un dibujo de arena en medio de un vendaval de viento. Entonces, es una permanente figuración y abstracción. Me pareció que ahí había mucha herramienta de aprendizaje. Entonces, bueno, fue como, bueno, indagar más en eso y cada lección también, como ponerle palabras a las lecciones, eran una manera de, como de anotar en algún diario que esta lección la hice de esta manera. Que son esos claro. audios que compartimos así como ocurriles. Sí, 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 sí. Y Hola, perdón. Lulú, buenos días. No sé si quieres prender la cámara o no, está perfecto. Y si quieres preguntar algo, también podés participar si quieres liberar tu micrófono. Buen día. yo estaba recompenetrado con No, no, Ok, no. Quería pierdo, saludar. pierdo el hilo enseguida, entonces como que... Discúlpame, disculpa. Quería saludarla que ingresó y bueno, Bienvenida, por ahí quiere Lulú. preguntar algo. Sí, ahí debe estar escuchando tal vez. Sí, 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 sí. Decías que tanto
los principios como las lecciones son un constante tránsito de metáforas, imágenes que Sí, se hacen y se deshacen sin permitir apego. Y me vino clarito la frase del texto de que eh, el curso descansa en sus propios méritos. Esto que sí, decías vos, así, vivenciado, o sea, te lo dice en una frasecita y vos lo transmitís vivenciado. mm, sí. Y también hay una cuestión que me parece que es clave, que eh, lo sutil que es el desarrollo de la confianza. Digo, es un camino de constante atestiguamiento de procesos, de sutilezas, en las que uno dice, ah, esto es dejarse amar. Porque como es un ejercicio de reconocimiento de tu propia identidad, que es el amor, eh, dejándote amar es la posibilidad de transmitir, de sentirte, de ser. Y en el desarrollo de la confianza es como ir soltando, como esa caricia que viene y vos todavía estás como creyendo que es un golpe. Y, y ha sido como muy, es, ha sido, lo digo como recapitulando, pero es un proceso de mucha caída de ficha cada tanto, es como decir, ah, nosotros tuvimos en ese recorrido de los principios de los milagros, bueno, tuvimos la, dentro del desarrollo de la confianza mismo, en el octavo principio, no sé, yo le escribí a varios y varias maestras para, bueno, si querían compartir. Ahí está mandando un audio, un mensaje de Un Lulu. mensaje Ah, que está con problemas en el audio, en su micrófono audio. y eso. Bueno, pero Por, bienvenida a la voluntad de participar y estar en sí, presencia. y si querés ahí escribir si querés preguntar o algo, ahí estamos también leyéndote, que son diferentes modos de comunicación y todos van hacia lo mismo. Ujú. Bueno, y decía esto, ¿no? Como apareció Jorge Pellicer abierto a conversar con nosotros en la, en la reflexión de los milagros. Y, y bueno, fue así como encontrar también una confluencia de cosas que, que, bueno, en lo personal y en ese recorrido que me plantearon hacer, tenía también que ver con transitar el último periodo de embarazo de Río, mi último hijo, mi hijo más chiquito, todas apreciaciones así como, bueno, muy personales, pero fue muy hermoso porque todos los principios de los milagros, de el 1 al 42, el 42 ha sido muy significativo porque es el que habla de la esfera de privación, carencia y aislamiento, que me ha quedado como muy muy grabado la imagen, ¿no? De dónde estamos, desde dónde creemos pensar o desde dónde piensa la identidad separada. Y bueno, entre el 42 y el 43 nace Río, que fue como un planteo que hicieron mis compañeras y compañeras de grupo, como diciendo, bueno, eh, encárgate en este tiempo, hasta que Jorge Luis arranque de nuevo con las lecciones, encárgate de los principios de los milagros como una manera de estar sintonizado con los milagros y recibirlo a Río. Fue maravilloso de Adriana ese planteo y, y fue tal cual. Fue.
fue todo un proceso de milagro, 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 que bueno, justamente en ese, en esa experiencia tan intensa y tan profunda como recibir a tu hijo en tu casa, eh, en la misma casa donde, no sé, a metros estaba grabando los videos. eh, bueno, fue una experiencia muy fuerte de corrección permanente y de asistencia inmediata del espíritu, eh, a no caer en la tentación de separarme ni un instante de todo eso que estaba ocurriendo y de caer en la idea de que la culpa trae, ¿no? Que algo puede salir mal, que algo puede, digo, todas esas cuestiones de debilidades, ¿no? Que son propias de, de una conciencia que se cree separada. Ese amor permanente de reconocerse permanentemente amado y atendido y extenderlo a las personas que viven con uno, hace que cuando llegan situaciones de mucha intensidad, se viven con mucha amabilidad, porque no hay nada que temer, porque la falsa idea de que el mundo viene a robarme cosas o viene a arrebatarme los lindos momentos o lo que sea, es toda una subjetividad arbitraria que el curso permanentemente se encarga de, eje- de ponerte en práctica a través de los ejercicios a que sueltes, porque te lo estás haciendo todo a vos mismo y, y no hay necesidad de sufrir, no hay necesidad de sufrir. El curso es una hermosa invitación a abandonar el sufrimiento. El curso es una hermosa invitación a responsabilizarte, porque si me lo estoy haciendo todo a mí mismo, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué ha pasado todos estos años? Bueno, ha pasado que no eras consciente de, de que no es lo que ocurre, porque también caemos en la tentación de creer que el curso va a cambiar eh, el ocurrir. El ocurrir es lo que ocurre, lo que cambia es el modo en que lo interpretamos. Entonces, es maravilloso, porque incluso cuando surgió la posibilidad de charlar, la posibilidad de ser padres con mi compañera, con Nuria, y lo puse en consideración del espíritu, porque bueno, hay toda una culpa que viene, que los cuerpos y que voy a traer otro ser a este mundo y que es para que se identifique con un cuerpo y bueno, miles de cosas que aparecían ahí como por sanar y, y fue maravilloso porque fue una respuesta, siempre el espíritu tiene respuestas atemporales, porque como el espíritu no entiende de temporalidad, eh, y la respuesta fue, si ya está ocurriendo. Entonces, como que casi todas las preguntas que se nos ocurren son en base al ocurrir, ¿no? Porque se nos ocurren preguntas sobre lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, eh, y en realidad las respuestas siempre vienen a través de la interpretación. Y que cuando uno interpreta con el espíritu, se hace diferente la vivencia corporal, se hace diferente la vivencia temporal, espacio-temporal, aunque todo cobra otro sentido. Así que bueno, fue toda esa mezcla me atravesó en esos principios de los milagros y, y fueron muy fuertes todas las inspiraciones que compartí, porque eran todas para mí. El hecho de que yo creyera que las estaba compartiendo y que hoy crea que sirven, que estén ahí para compartirlas, eh, es circunstancial. Eh,
en el momento de alumbramiento, en el momento donde sale Río, ahí como, bueno, el primer encuentro con él, eh, toda la cantidad de palabras se reducía a un silencio absoluto de lo que hay es lo que es. Y eso es existencia pura. Entonces, estamos yendo de a poco a... Hay momentos, tengo ciclos de momentos de que me pronuncio mucho y hay momentos de silencio, que no... Porque bueno, cuando lo que hay es lo que es, uno se maravilla contemplándolo. Y ahí se queda. No le pone palabras porque bueno, es reducirlo, es ponerle un significado a veces. Y bueno, ese es un poco el recorrido con el curso. Como te contaba antes, eh, por ahí surge esa cuestión, ¿no? De que cuando uno dice, bueno, es mi tercer vuelta de curso, o pareciera que el aprendizaje lineal lo tenemos tan internalizado, tan instituido, que, que una persona en el mundo tenga que pasar la mayor cantidad de tiempo posible en una institución educativa que, que es sorprendente la, la temporalidad, la verticalidad del milagro tiene un modo de colapsar el tiempo muy, muy, muy maravilloso. Que no tiene que ver con una linealidad de ahora tengo la lección uno y voy a terminar en la 365, sino que es el grado de espiral que hagas vertical en ese sitio, ¿no? ¿Cuánta profundidad le das al instante que estaba ocurriendo? Como ahí tenés un gran maestro. Ellos han sido unos guías maravillosos de esa temporalidad y de la presencia. Este ocurrir que hablas vos, eh, ellos son asistentes en eso. Cuando me quiero apegar a algo, ellos me recuerdan mucho. Las cosas ocurren y pasan, ¿no? Y no se apegan a nada. Sí. Eso es muy interesante. ¿Tenés eh, alguna de las lecciones de preferencia? De las 365 o varias, digamos así, que son tu herramienta más inconsciente, que ante determinada situación salen más espontáneas que otras. Y yo soy como un buen alumno de Wapnick, entonces la 5 y la 34 han sido siempre el método. El método de regresar a la mente, ¿no? Que me parece que es algo que también surgió ahí en los principios de los milagros. Es este reconocimiento de que no es lo que está ocurriendo, sino cómo lo estoy interpretando, es quitarle responsabilidad a ese otro. Aunque está siempre la tentación, ¿no? Por ahí sucede algo muy espontáneo y automáticamente hay sale para afuera. Entonces, no estoy disgustado por la razón que creo, siempre ha sido como una herramienta de, pará, vení para acá, la mente como va al automatismo del juicio o de la condenación. eh, y no estoy disgustado por la razón que creo, es en la charla que tuve hace poco con mi hijo adolescente que estaba enojado con su madre, eh, por una eh, Por cualquier, ninguna razón. por cualquier cosa, me lo mostró muy claro. Entonces, yo le digo, nunca estamos disgustados por la razón que creemos. Y fue maravilloso y ahí me di cuenta del poder que tiene esa lección y la simpleza que tiene esa lección, porque con el título te transforma. No estoy disgustado por la razón que creo, es el título de la lección. No es que te estoy leyendo los párrafos de cómo Jesús te dice que practiques la lección. El título es transformador, porque automáticamente le devuelve a la mente, o sea, le hace, no estoy disgustado por la razón que creo, es,
no está ya el problema. No hay nada, no hay ningún problema afuera. Entonces, esa lección para mí ha sido siempre, a través de estudiarlo a Watnick, que siempre la repite, que la suma de la 34, que es puedo ver paz en lugar de esto, es automáticamente la corrección, ¿no? Es como, no está allá y puedo ver paz. Es como, bueno, ¿de qué manera perdonar? Bueno, con esas dos lecciones vamos. Em, Después están las profundidades también, ¿no? Hay otras lecciones que tienen profundidades. Para mí las primeras 50 tienen todo el recorrido. Es el recorrido desde el significado que le he dado a este mundo, devolverle a la mente el poder de conocer, de decidir en la 34, que es como el trampolín a las lecciones siguientes, que son como la indagación de los atributos profundos del ser, ¿no? Eh, Dios es el amor en el que perdono, digo, hay muchas lecciones que ya son como disfrutar de la mente correcta. Entonces creo que de la 1 a la 35 encontramos, de la 1 a la 50 encontramos el gran recorrido de una mente perdonadora y obradora de milagros en cámara lenta, me gusta decir. Es como que cada lección tiene como un movimiento mínimo. Es decir, no estoy disgustado por la razón que creo. Y te frena ahí la lección. Está hecho con una maestría. eh, y después te dicen, estoy disgustado por algo que no está ahí. Entonces, de a poquito vas Así tenés. encontrando, después estoy viendo el pasado, claro, mi mente está absorbida por los pensamientos del pasado, es como toda una cosa que la tenemos tan automatizada que nos la pone en velocidad lenta para que veamos a mí me gustaba ese que en Los Simpson que Bart le mostraba a Lisa en cámara lenta el momento que ella le había roto el corazón a un compañerito, y se veía el corazón roto y lo veía en cámara lenta. Bueno, este gesto me parece que es automático, es decir, la proyección es tan automática, es un mecanismo tan que lleva tantos años, por ponerle tiempo, pero digo, es una decisión tan permanente y persistente en la mente de proyectar, es decir, que la culpa te incomoda, entonces tenés que quitarla y quitarla de una manera que pueda mantener vivo el sistema de pensamiento, este programa. Entonces, está tan ideado para subsistir y sobrevivir y que siempre genere una carencia para seguir. Es decir, siempre que condeno me voy a sentir culpable, entonces esa culpa la voy a tener que volver a proyectar. Ese mecanismo interminable, no hay otra manera de desarmarlo que verlo, observarlo quirúrgicamente. Y me parece que aquí Jesús en este curso hace una un examen tan exhaustivo y tan minucioso de cada movimiento que hacemos distractivo, de la única atención que existe, porque el ser sigue, el ser sigue bailando, sigue jubiloso disfrutando de la contención amorosa de su padre, y que una pequeña y alocada idea que está en un bolsillo del guardapolvo de ese ser que está disfrutando en un patio de juegos, sabiendo que su padre lo está cuidando y atendiendo, esa pequeña y alocada idea contiene todo el universo de tiempo y espacio y contiene toda la locura de creer que lo que le hago al otro no me lo estoy haciendo a mí mismo. Digo, el grado de, de- de- Disociación. de disociación es tan grande que, que es muy interesante cómo lo
lo trae en cámara lenta, amorosamente y reiteradamente, porque también tenemos nuestras resistencias. Entonces, quédate tranquilo, no hiciste la elección, quédate tranquila que se va a repetir, porque está tan bien ideado. Eh, Hay un mensaje de Lulú. Sí, dice, siempre vivimos pensando que los demás se mueven bajo, se mueven bajo a nuestras protecciones, pero no es así. Si pensamos que castigamos o a quien castigamos, no nos damos cuenta que nos castigamos a nosotros mismos. Claro. ¿Protecciones Y o proyecciones? debe ser proyecciones, porque dice Porque, protecciones, pero a veces te corrige el sí, corrector, ¿viste? sí, Y larga cualquiera el corrector. sí. Pero debe ser proyecciones. Y te hace quedar hermosamente bien a veces. Sí, 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 Así sí, así es, es. dice el corrector, Sí, tal cual. y es interesante porque bueno, esas lecciones también, la de que me lo doy a mí mismo, ¿no? Lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy, es un principio, Dar y recibir es al mismo tiempo. porque yo tuve muchos años en los que confiaba absolutamente que, que dando, en algún momento, la mano que da va a dar toda una vuelta y me la va a devolver. Pero claro, era un pensamiento que todavía tenía temporalidad y todavía tenía separación. Cuando se descubre que dar y recibir es lo mismo y es instantáneo y que es en la mente, no es en otro lado, porque la confusión de niveles puede decir, ay, te doy este auto porque bueno, y todas esas cosas. Creo que es interesantísimo esas lecciones. Yo hay una en la que lloré mucho, que creo que en alguno de los audios lo compartí, em, que para mí son muy importantes, que son las lecciones de la... Sigo con la misma pregunta, viste que es una sola pregunta, pero Está perfecto, pero se puede, abre, tiene ramas. puede dar un... Sí, en la lección de la 121 a la 130 eh, hay una profundidad en relación al perdón, ¿no? La 121 nos dice, el perdón es la llave de la felicidad. Bueno, la 100 también, digo, ¿no? En reconocer que la voluntad de mi padre es la felicidad, a mí me ha dado como una clave de discernimiento. Es decir, eh, la clave de discernimiento para saber si se está dando la voluntad es la felicidad, pero no como la conocemos. No la felicidad de está todo bajo control y todos hacen lo que yo quiero. Eh, y, y las de la 21 a la 121 a la 123, 20 y pico, eh, puntualmente creo que fue la 123, entre la 123 y la 126, yo tuve una aproximación en esas lecciones que me emociona mucho recordarlo porque ha sido clave en el desarrollo de la confianza. Y son esas pequeñas cosas que son, que van haciendo, ¿no? Van haciendo, van dejando la huella. Que es, sentí por primera vez el abrazo. Y no era corporal, era una abstracción, era como la fusión de dos nubes. O sea, una pequeña nube que se sentía oscura y cargada de lluvia, fue abrazada por, por una nube muy grande que en esa luminosidad y en esa claridad, la oscuridad que traía esa nube, o esa carga de lluvia, o esa pequeña cosa que podríamos llamarla negativa, o podríamos decir que sería eh, la creencia en el pecado, y que sería como la causa de la culpa y el sufrimiento.
ese abrazo, que fue muy abstracto, me hizo llorar un montón, porque fue como el reconocimiento del perdón. El reconocimiento no del perdón que yo perdono, sino de lo que, de lo que significa profunda, o sea, de lo que no hay nada que perdonar. O Lo sea, que significa soltar la culpa, y fue como entregar. el abrazo ese, fue como una disolución de que no había ocurrido nada y que a partir de ahí podía empezar a reclamar todo lo que me merezco. Y fue como, fue clave, fue revelador, porque si bien el proceso es continuo y permanente, eh, ocurrió algo ahí que, que me reconcilió, que volví a abrir la posibilidad de dejarme amar. Entonces ahí fue Eh, como, y que nunca había sido, nunca había dejado de estar eh, amándome. Que en realidad en la esfera de privación, carencia y aislamiento, creo basarme en mis propios conceptos y preceptos. Entonces, eh, ahí descubro que nunca ocurrió nada. Y en ese descubrir no era algo personal, no es que Martín Musarra ha sido perdonado, ¿no? Que te figura un cartelito ahí como, ahora Martín Musarra ha sido perdonado, pasó de nivel, sino un profundo reconocimiento de la afiliación, como que también fue simultáneamente una cuestión de eh, las revelaciones nos ocurren, no, la revelación son caídas de ficha del hijo. Entonces, yo no contenía mi llanto porque era un atestiguamiento de un acontecimiento eterno. Y, digamos, una reconciliación y nada, fue en realidad una cosa que uno la pone en la temporalidad y la observa, pero lo que simplemente está sucediendo es, eh, se está abriendo la conciencia a esa confianza de ser. Desaparece el futuro, porque, porque todo está ocurriendo en este instante, incluso todo el desenvolvimiento que tenga la vida. Esas lecciones fueron, eh, me encantan todas, siempre digo lo mismo, digo, como que no me puedo quedar con una porque, bueno, estaría, digamos, cayendo en un especialismo, pero fueron como las más significativas en el caso la de 5, la 34 y la última que dijiste. todas las 50, que es todo ese recorrido 50 las primeras 50. y después de las 121 a las 130 creo que 29. para mí hay algo ahí que eh, incluso, bueno, también empiezo a usar la pizarra Pellicer en los videos y que me parece que eh, la manera de explicar el perdón de Jorge, bueno, tiene una característica Jorge que es es un, él se llama facilitador y claramente este, hace honor a ese término, ¿no? Facilita cualquier comprensión, está, cuando pasa a través de Jorge, creo que se hace simple y se hace amable. Así que esa gratitud de esas lecciones también creo que en algún momento se lo pude expresar de que me parece que
que trajeron, bueno, toda la información externa te va preparando para esa reconciliación, ese abrazo. Más allá de la conciencia de la práctica, en la observación, ¿sentís que queda algún resabio de algo imperdonable, extra de que uno tiene que seguir constante siendo el obrador, siendo el perdonador oficial, profesional, hasta deshacer la idea siquiera de perdón, que hay algo que perdonar, como decís? ¿Hay alguna sensación, en algún momento tuviste la sensación de algo imperdonable con la práctica del curso ya? No, creo que puedes llegar a ser inadvertible en un punto, porque todavía no estoy preparado para advertir que no he perdonado. Pero no, creo que en esa experiencia de reconciliación me he dado cuenta de que es una idea, la falta de la culpa o ausencia de perdón es una persistencia. Es decir, eh, es un efecto memoria. La persistencia retiniana, lo estudié mucho en cine, porque la persistencia retiniana permite concatenar dos imágenes o varias imágenes quietas, los fotogramas. La persistencia retiniana va generando la concatenación de esas imágenes quietas. Entonces, la persistencia retiniana permite que uno vea movimiento. Es decir, vos pones un dibujito de un pajarito y del otro lado pones una jaula y lo haces girar, la persistencia retiniana va a meter al pajarito en la jaula. Esa persistencia es como un eco en la percepción. Como nosotros, toda nuestra experiencia perceptual está basada más o menos en lo mismo. La culpa es una persistencia de una idea de pecado, de la idea de que puedo vivir separado de la fuente. Ahora, a partir de esa reconciliación que, que surge en algún momento de la experiencia con el curso, eh, nos puede dar esa persistencia. Reconocemos claramente que es ilusoria, porque la ilusión de esa persistencia el efecto, la culpa es el efecto de creer que pude haberme separado. Y, y una vez que aparece una reconciliación, la persistencia va a estar permanentemente mostrándote experiencias de ausencia, de perdón. Esto para decir, puedo no advertir que todavía no he perdonado, o que todavía me salen reacciones de creerme separado de alguna situación. Creo que no hay situación imperdonable, porque como me juré hace muchos años, cuando arranqué mi camino espiritual, me puse con una profundidad a recorrerlo, porque estoy harto de la experiencia humana y quiero que sea la última. Digo, lo vivo ahora a través del curso, lo vivo con mucha amabilidad, ¿no? Y soy Sí, muy... sí, sí, sí. Pero todos venimos de por ahí, más o menos. Entonces, Podrida de esto.
Otra vez esto, otra vez este chantaje A ver. emocional, este cosa, bueno, sí. En fin, eso me ha generado como mucha búsqueda de impecabilidad, ¿no? La impecabilidad de Castaneda, ¿no? En el sentido de, bueno, de estar atento y de, y de no generar distracciones, aunque cada tanto siempre hay lugares, hay puntos que revisar y hay situaciones de perdón. Imperdonables, todavía no soy consciente de- de ese relacionamiento. No sé qué sucederá con la relación con mi cuerpo, no sé qué sucederá con la relación con, con- con quienes me rodean, no. Pero creo que cuando uno tiene permanentemente el recuerdo del júbilo, de la reconciliación, em, deja de creer en la condenación como un método. Entonces, automáticamente eh, aparecen situaciones a perdonar o situaciones en las que uno se identifica, que prácticamente el perdón es a donde te lleva es a la desidentificación. Entonces, eh, pasa a vivir en el mundo sin ser del mundo y a vivir en la experiencia de esta persona sin ser esta persona. Entonces, no te da muchas ganas de restringir el disfrute de disfrutar lo que está disfrutando el otro, o de ser de abrirte a una experiencia más amplia. Em, no sé qué habrá en el guión y, y estaré abierto, pero hoy no reconozco algo imperdonable. Digamos, no reconozco algo por lo que quedarme en la experiencia humana. Digamos, por este mismo, este, por, Por esa experiencia, justamente. por ese mismo motivo, creo que. Sí, sí, creo Martín, yo que. no tengo idea cómo se maneja el tiempo en Meet. No sé si tiene límite o no. Estoy Creo que aprendiendo con vos no. esto. Yo por eso cambié de Zoom a Meet porque el Zoom lo tengo gratuito, no tengo la versión paga, entonces Ujú. se corta a los 40 minutos. Ah. Y conociéndome, digamos, 40 minutos, no. Vamos bien, Casi, vamos bien. casi que es un audio en los 40 minutos. Pero creo que, no sé, si querés hacer No, algunas. lo que quería preguntar, porque quería preguntarte algo más, Sí, sí. eh, al estilo Hollywood. ¿Cómo es un día en la práctica de Martín Musarra? De cualquier lección, de cualquiera de esos días. ¿Cómo inicia tu mañana? ¿Cuál es tu primer pensamiento en conciencia, ciudad? Ahora con un bebé, con una compañera. Em, ¿Cómo es un día de Martín Musarra? En lo simple, digamos. Si sí, aparecen, no sé, otras cosas, seguramente las gestionarás, pero en lo simple, en lo cotidiano. es simple. Son simples mis días. Sí, los he reducido a- los he reducido, digo, no se han reducido. Porque como que poco a poco hay muchas cosas que se fueron como soltando. Rituales. Yo he tenido como muchos años de espiritualidad eh, Práctica. supersticiosa, o no sé de qué manera. El curso También, bueno. me ha liberado de rituales, de formas. Eh, son como... eh, no están en un lugar concreto, ¿no? El altar es todo lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, me sumerjo en la simplicidad.
Y tengo un gran maestro que es Río, bueno, está habitando el júbilo permanentemente. Y entonces me dejo llevar por su guía. Eh, Soy bastante caótico. Eh, Tengo como las múltiples tareas, todas simultáneas. Eh, entonces, todo eso está ocurriendo en la esfera de simultaneidad de este instante. Lo que sí, que te decía recién que lo estoy llevando con más simpleza, es como más enfocado en, en lo que toque. Pero, en lo que toque está todo, está todo. Y en el permiso de lo que de lo que toca. Entonces, me he dado cuenta que hay mucho más disfrute cuando permitís lo que ocurre, cuando no antepones la idea de lo que debería ocurrir para que yo sea feliz. Eh, Sino que lo que la voluntad de Dios dispone para mí es perfecta felicidad. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es abrirme a ella y en el abrirse empieza a ocurrir como la simpleza de no querer que esté ocurriendo otra cosa que lo que está ocurriendo. Sea que sea de tu agrado o no, porque aparece una maestría superior que, que sabe que no es lo que está ocurriendo, que lo que está ocurriendo es una metáfora de lo que podría llegar a ser tu reconciliación con tu ser. Entonces, si lo que soy es todo esto, entonces eh, ya no, ya no busco otra cosa. No quiero, no quiero creer que tengo que hacer algo cuando lo estoy cuidando a mi hijo, porque estoy contaminando esa situación. Entonces, cuando me toca, estoy plenamente en esa situación y, y constantemente en la relación con mi hijo me doy cuenta de que eh, el padre me está mostrando cómo es conmigo, cómo está permanentemente eh, llevándome hacia todo lo que, lo que todo lo que me hace bien. Salvo a juicio del ego, que es donde uno se corre y dice, esto no estaría dentro de lo que... esto no es mi plan. Y, y ahí hay un gran disfrute de lo sencillo, ¿no? Porque cuando, cuando mi hijo descansa sobre mi cuerpo aparente, eh, me doy cuenta que es esa misma reconciliación que te explicaba que me pasó en las lecciones. Es ese saber que nada puede hacerme daño. Entonces, eh, todo lo que aparenta dañarme es una ilusión que yo mismo me inventé por creer que me he separado. Esa sutileza es la que va haciendo más ligero el día a día, va permitiendo, pero no hay un ritual, no hay un horario, no hay un me levanto a la mañana y no, no, no. Eh, si es que sea permanentemente, porque
porque no soy bueno para los rituales. Y entonces va a venir la culpa. Entonces va a venir la culpa y, ay, hoy no charlé con el espíritu a las 7. Entonces hay una cuestión ahí que me parece que está buenísimo, que el curso trae una gran libertad, Sí, de que, de que si vas a hacer del curso un culto, abandonalo, porque va a abandonalo. ser una herramienta más de perjuicio en lugar de libertad. Así que Sí, sí, y además esa cuestión también de, hay un lugar muy persistente, incluso mucho más incluso en la práctica espiritual, que es, no debería estar haciendo esto. Una persona espiritual no debería estar haciendo esto. No debería estar disgustándose porque alguien maneja de una determinada manera. No, está ocurriendo, tengo ganas de matarlo, eh, lo observo, reconozco, y la única manera de salvar el mundo es siendo muy honesto, reconociendo que me lo estoy haciendo a mí mismo, claramente, pero siendo muy honesto. Así que en esa honestidad surge también la, el sacudón, ¿no? De todo lo que uno traía. Por eso el día a día es hermoso, aunque parezca rutinario a veces, y que uno a veces cae en la cuenta de, bueno, que por ahí eh, pareciera que debería tener más tiempo para grabar los videos, pareciera que debería tener más tiempo para editar los videos de las lecturas que hacen los compañeros, no sé, pareciera que, que hay algo que me quita tiempo y automáticamente hay un reconocimiento de que el tiempo es una fabricación y que robarme el tiempo es un chiste. Que algo me robe tiempo es un chiste. el titiritero anda tratando de hacer alguna de sus mañas y no lo logra. Sí, sí. Pero está buenísimo porque, porque caigo. Entonces, está buenísimo porque hay eh, es la mejor manera de observarse. No, no, no. Porque sos testigo de lo que le ocurre al personaje. Es Ahí un, va. es un atestiguamiento de lo que con mucha amorosidad acompañás lo que el personaje cree que le está ocurriendo, ¿no? Como, Eso de ir hacia adelante yendo hacia atrás. claro, Avanzar yendo hacia atrás. sí, De exactamente. ir hacia adelante liberando el pasado. Muy, muy, muy cierto, muy cierto. De llegar a donde siempre estuvimos. Reconocer que no nos hemos movido de la butaca. Sí, y tiene una profundidad, creo que el curso tiene una profundidad infinita, Sí, que a veces me siento esto de, claramente lo tomo como un aprendizaje, lo de pronunciarme, pero el pronunciamiento es es ponerlo en en algún peldaño de esa infinitud. Entonces, hay momentos en los que me quedo callado porque siento que no es justo ponerlo en palabras.
Después suelto la idea y otra vez aparece, ¿no? Pero hay momentos en los que me maravillo en la profundidad infinita de, del mensaje, que claramente viene del maestro que aceptó la expiación para sí mismo. No podría ser de otra manera. No podría, no podría haber una manipulación en ese mensaje. Más allá de todas las versiones, de lo que Helen pudo haber entendido, corregido, cómo lo acomodaron, todo, eh, creo que es un mapa para volver a casa. Y de la manera que sea, está hecho con tanta maestría que es de las pocas cosas que conozco que es altamente individualizada, que es tan general que puede ser tomado particularmente y reconocer que esto está escrito para mí, con toda la identificación, ¿no? Porque le puede hablar a la persona más identificada para llevarla a la desidentificación. Entonces, me parece Y en mi que caso, es con un razonamiento científico, claro, del razonamiento científico, que, que lo hace práctico en mi vida cotidiana, eh, viniendo de tanta tecnicatura. claro. Eh, y esa estructura me ayuda a la desestructura, a tener una estructura de desestructura. Me permite esa libertad a alguien tan estructurado. Qué Y maravilla. entonces no hay tal caos en un sentido de peligro, en un sentido de miedo, no, sencillamente son diferentes órdenes estructurales que alternan y cambian constantemente, con una línea, con una línea vertical absolutamente pura en la observación y en la paz. Y eso para mí ha sido maravilloso, porque si no, no encontraba, donde iba encontraba límites, donde iba encontraba un error, donde iba, podía proyectar algún defecto, alguna cosa que me molestaba, y, y hasta las molestias con el curso son perfectas. Mm. Sí, es claramente el recorrido de alguien que conoce, que hizo todo el camino, ¿no? Que hizo todo el camino. Porque se lo Maestro puede Jesús es leer, maravilloso. se lo puede leer de manera lineal, se lo puede leer alternado, se lo puede abrir, cerrar, revolear. Es el libro más tirado por... Más Tengo, odiado. tengo un amigo que lo tiró en el lugar eh, donde tiran la materia orgánica, donde tiran los residuos orgánicos en el compost, y lo fue a buscar de ahí. Y tiene así todavía como que eh, todas las resistencias que genera. En mi caso, paradójicamente, la palabra milagro me incomodaba en la tapa, no podía leerlo en público. Era como, van a pensar que estoy leyendo la Biblia. Y maravillosamente, cuando comprendí el milagro, cuando empecé a obrar milagros, la palabra se borró. Y, y fue lo que quería, que no diga milagro en la tapa. Y, y si te ves el lomo también, es como, el lomo dice un curso de
a mí me emociona eso, porque es todo que sí. Es tan incondicional que es todo sí. E incluso las peores penurias que creemos que nos están sucediendo en nuestra vida, están sucediendo porque estamos queriendo que ocurran. Entonces, sí. Y esa reconciliación con el amor es darme cuenta de que también es sí a disfrutar, es sí al gozo, es sí es todo sí. Entonces, este sufrimiento es una elección. Nadie está poniendo este sufrimiento aquí para que yo aprenda algo. No. No, ¿Querés que no diga milagros? Bueno, sí, no dice más milagros. Y para mí ha sido como, me daba vergüenza contarlo, hasta que también lo solté, porque no hay nada no hay nada que me detenga un instante en incomodarme, ¿no? Como esta cuestión, así que, eh, porque bueno, en el verse, decir, claro, ¿por qué no le puso otro nombre? ¿Por qué un curso de milagros? Decía, ¿viste? Como una cuestión. La gente va a creer que, no sé, de que es un curso para caminar sobre el agua. Y, pero claramente me parece que es para que perdonemos todo eso. sí, Para que perdonemos todo eso. Por eso el lenguaje también es de esa manera. Hay muchos maestros que lo hacen más amable, ¿no? Como decía Enrique Olvera, Jorge Pellicer, Sergi Torres. No utilizan el lenguaje del curso, entonces puede ser que el curso entre de otra manera a la vida de las personas. Como que se entienda más la proyección, el dar y recibir, y todos los principios de la mente, ¿no? Que son simples. sí, 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 sí. Y un mensaje de tu esencia para este momento, Un para nuestros mensaje como, compañeros caminantes. uy, un mensaje, y a ver, Una idea así de esas que el reconocimiento de lo que somos, que es el amor, es esa apertura incondicional, ¿no? Como si pudiera dar un mensaje a, a quien está caminando este camino, es que no está relacionado a la condición. No importa si tenés el libro en papel, si lo tenés en PDF, no importa si haces las lecciones, si no las haces, no importa si sos budista, si sos cristiano, no importa si sos mujer, si sos hombre. Todo lo que es un condicionamiento eh, forma parte de la esfera de privación, carencia y aislamiento. Forma parte de ese significado que le he dado al mundo. Detrás de ese significado que le he dado al mundo está tu verdadera identidad
permitiendo todo lo que se te ocurra que pase en tu pantalla. En tu pantalla puede estar pasando sufrimiento, podés estar teniendo una experiencia incómoda, puede que tu cuerpo te incomode, puede que te sientas que no estás en el lugar indicado, podés estar viendo sufrimiento, ver sufrir. Y todo eso está pasando en tu entramado de significados. Este camino te da la herramienta del perdón, que es observar desde tu verdadera identidad todo ese entramado que pusiste, que estás poniendo entre medio de la felicidad y vos, de que es que sos vos mismo, ¿no? Que es el amor y vos. Entonces, si pudiera decirme algo en ese caminar, que no hay que llegar a ningún lado, porque está ocurriendo en este instante. Hay una pequeña raja en esa esfera de aislamiento que creo que me tengo que valer por mí mismo, que tengo que esforzarme, que esa idea de que me tengo que esforzar y de que hay algo a lo que tengo que llegar, esa carencia de hay algo que me falta. Es decir, ya te has realizado, ya, ya te iluminaste, ya si nada ocurrió. ¿Cómo vas a iluminarte si la luz es lo que es y sos lo que sos? Entonces, disfrútalo, disfrutar el caminar. No hay nada a donde llegar, no hay nada de nada. Y la raja que te digo en la esfera de aislamiento es por donde entra el milagro. El milagro es la corrección de lo que creías que habías hecho mal. Y el milagro es atemporal, te está esperando desde, ¿qué decir? Desde siempre. Si es atemporal, simplemente está esperando tu aceptación. Está esperando que mires por esa raja de luz. Y el milagro le va a devolver a la mente la idea de todo lo que no es cierto. El milagro te acompaña a observar la tragedia humana, por decirlo de alguna manera, todo lo que, el sufrimiento que ves, todo lo que inventaste, y le va a recordar a la mente de que no es cierto. Y la libertad que va a experimentar la mente de reconocer que lo que está sucediendo no es cierto, va a redimir lo que está sucediendo, va a extender la luz que es.
El obrador de milagros charla con el milagro y, y el milagro le recuerda de que lo que ve es falso, que el Hijo de Dios no puede morir, que el Hijo de Dios completamente libre y que el júbilo es su expresión. Y el resto es todo una cantidad de significados que que no tienen otra razón que separarnos de esa verdad inalterable. Si me tendría que decir algo en el caminar es disfrútalo, porque todo lo que está ocurriendo forma parte de una idea que está ahí para mostrarte lo que verdaderamente sos, pero no va a afectarte. No va a afectarte que abandones tu cuerpo, no va a afectarte que tus familiares abandonen su cuerpo, no va a afectarte que cambies de trabajo, no va a afectarte, porque estás en la invulnerabilidad. La mente es invulnerable, salvo que hagas real lo que está sucediendo. Cuando haces real lo que está sucediendo, la mente parece perturbarse, porque otra vez el amor te está permitiendo. Está diciendo, sí, ¿querés vivir esta experiencia? Sí, bueno. Por eso este camino es amable porque somos la amabilidad. Este camino es divertido porque el drama es una idea contada. El drama no tiene una fuente. Lo estamos sosteniendo porque nos da mucho miedo. Nos da miedo darle espacio a Dios. Darle espacio a Dios es a donde nos lleva este curso. Vivir la paz. Experimentar la paz es darle espacio a Dios, a la vida, a la verdad, poner el nombre que quieras. Es darte espacio. En esta situación me voy a dar espacio. ¿Cómo vive mi ser esta experiencia? Caminá sabiendo que sos la paz. No busques la paz, porque buscar es parte de una indicación del programa. Buscar y no hallar. Si buscas, la vas a poner en una situación,
en un ideal, en una persona. Sos lo que creías que estabas buscando. Caminá dándole espacio a lo que sos. Respirá sabiendo que lo que sos está viviendo la experiencia. Soltá todo lo que no sos. Te vas a dar cuenta que sos mucho más de lo que soltaste. Seguí caminando, no tenés ningún lugar donde llegar. Cada paso va a ser eterno, profundo, infinito, porque el amor es no local, la mente es no local, tu ser es no local, entonces no hay desplazamiento. Estás en la perfecta quietud de la infinitud omniabarcante que no tiene opuestos porque no hay nada fuera. Nada puede hacerte daño porque no hay nada fuera. La idea de ataque está cuando crees que algo puede estar fuera. La idea de muerte es creer que algo puede estar por fuera de eso. Las apariencias te van a distraer, te van a engañar, vas a creer que algún familiar que fallece, que abandona su cuerpo, vas a sentir un vacío, pero solo te va a mostrar que te relacionaste con su cuerpo. Y cuando hagas ese duelo, te vas a dar cuenta de que nadie puede abandonar el amor. No hay a dónde ir. Esa es la realidad de tu mente, la realidad de tu ser. Acompañá todo acontecimiento desde ese profundo abrazo infinito. El perdón es devolver lo que creías separado a la unidad inevitable. Es una toma de conciencia, una reunión, una reconciliación de lo que todo lo abarca. Camina tranquila, camina tranquilo, porque estás a salvo. Todo, todo cuanto acontece obra hacia tu bien. Aunque digas esto también, sí, todo. Porque lo que no te habla del amor te habla de falta de amor. En definitiva, es a donde hay que llevar amor. O sea que es lo único que hay. Aquí estamos. Parecemos que somos un montón y nos acompañamos. Nos hacemos compañía. Te recuerdo ese estado y quizá en otro momento me lo recuerdes. Y ese es el ejercicio de la sanación de la mente. Recordarle a la mente permanentemente en el silencio
No es necesario expresarlo, recordarle de que está a salvo en la experiencia que le esté tocando, porque nunca hemos abandonado nuestra fuente. Y estamos viviendo la persistencia de una idea que se nos cruzó, pero que no ha alterado la verdad. El reino sigue como siempre fue, inalterado, eterno, profundo, infinito. Nos acompañamos en este camino que aparenta tener un montón de vaivenes, pero en la perfecta calma, en la perfecta paz de saber que no soy nada de lo que comienza ni acaba. No soy lo que caduca. Seguimos aparentemente en el tiempo, abrazados por la eternidad y sabiendo que el milagro me recuerda esa eternidad, me recuerda que no soy el cuerpo que creo que es mi herramienta de comunicación y que el mundo no me hace nada. Lo que me está haciendo son los pensamientos que le pongo a la mente. Dale espacio a la paz, dale espacio a Dios para que lleve luz a cada pensamiento de conflicto. Entregar un pensamiento es hacerlo visible al espíritu y hacerlo consciente para nosotros. La disolución de la ilusión es inevitable. De hecho, cuando pronunciamos, se disuelve en el mismísimo instante que lo estamos pronunciando. Porque para lo único que está la ilusión es para que reconozcamos que es falsa. Le damos las gracias y habitamos la profunda quietud de lo inalterable. Y damos las gracias. 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 Gracias a Río, a tu compañera que nos han compartido en voz Mm. siempre su vivencia, su experiencia, y a todos nuestros compañeros del camino que reciben este momento de y a
de la Gracias por afiliación. compartirnos. Gracias por abrir este espacio. Gracias por la tarea que llevas adelante en el grupo. Como te decía ayer, entre medio de tantas experiencias humanas aparentes, la constancia de, de llevar el mensaje, del recordatorio, cada lección, cada parte del texto, es una gran tarea en medio de tanta cosa que te puede estar ocurriendo. Así que bueno, agradecerte mucho. Es un recontra laburo que uno no lo siente, pero llevar adelante un grupo es una gran función, ¿no? Gracias por tu compañía, no lo esperaba. Ha sido una maravillosa sorpresa este encuentro santo, esta relación santa. Así que seguimos adelante y nos invitamos para un próximo encuentro cuando surja, como decís vos.